mi primera pregunta es, ¿pueden convivir distintas especies, digamos, en un meliponario? Depende de las especies. Con Apis mellifera ninguna tiene problema, porque esa es una de las preguntas que le hacen a uno los apicultores, que si tengo Apis mellifera puedo tener cerquita las abejas nativas. Digamos que no hay problema en el sentido de que no se atacan, ¿sí? Hay algunas especies de las abejas sin aguijón que sí, a veces si uno las deja unas al lado de otra, comienzan a pelearse. Eh, por ejemplo, a veces Scaptotrigona nos pasó en algún momento, la enredapelo, que cuando empezó a ver como verano, por alguna razón empezó a metérsele a las nanotrigonas. Entonces hay como ciertas especies con las que hay que tener cuidado. Angelita se puede tener, por ejemplo, con nanotrigona y no tienen problema. Eh, para trigona también se puede tener con angelita y nanotrigona y no hay problema. Entonces depende un poco de la mezcla de especies que uno quiera tener. Y también a veces depende del manejo. Por ejemplo, las meliponas, las que se parecen a Apis mellifera, uno con el tiempo aprende, o sea, puede, que yo puedo tener dos especies de ese género, y a veces se pelean si uno se demora mucho cuando las destapa. Entonces, hay veces que naturalmente tienden como a armarse broncas, o a veces es un tema de manejo, de aprenderlas a manejar. Entonces, sí, en resumen, depende un poco de las especies. Perfecto. Vamos a decirle a la gente que nos pongan like, corazoncitos y todo eso, así Andrés sigue respondiendo. Después, perdón mi ignorancia, ¿sí? Cuando tú destapas las que tú dices que son más defensivas, que nosotros en las Apis mellíferas utilizamos humo. ¿Hay algún producto que ustedes le tienen que echar para que ellas se tranquilicen o sepan que un nivel de alerta no las provoque? No es necesario, digamos que cuando decimos son defensivas, es que salen y se enredan en el cabello, ¿sí? Y pueden, digamos, como morder un poco los párpados y ese tema. Pero realmente con que uno utilice un gorrito, un gorrito para cubrirse la cara y unas manguitas para cubrirse los brazos, es suficiente. Ya con eso queda controlada la situación. Es que el nivel es diferente a Apis mellifera, o sea, es mucho más, o sea, cuando digo defensivas es simplemente eso, que pueden ser canzonas para trabajarlas. Entonces ya con un gorrito y unas mangas queda controlada la situación. Perfecto. Después, en Apis mellifera tenemos un montón, digamos, de enfermedades. Digamos, convivimos con la varroa, después depende si hay desbalance en la colmena, pueden aparecer nosema, lo que europea, lo que americana. En las meliponas, ¿hay una enfermedad característica y otras que aparezcan que sean oportunistas? El tema, como yo decía al principio, aunque las abejas sin aguijón son nuestras abejas, no sabemos mucho de muchas cosas de ellas. Y uno de los temas que casi no se ha trabajado es el tema de enfermedades. A la fecha no hay como registros de enfermedades como tal en abejas sin aguijón. Lo que sí hay es algunos trabajos donde se han rastrado algunas de los patógenos de Apis mellifera dentro de colmenas de abejas sin aguijón y sí se han encontrado. Entonces, esto, digamos, es un tema complejo porque podría ser que ciertos patógenos de Apis se mantengan, digamos, dormiditos ahí dentro de las abejas sin aguijón. Es un tema complejo. Por eso mismo nosotros también recomendamos, por ejemplo, cuando se alimentan, porque a veces una de las prácticas que uno utiliza con estas abejas es darles suplementos, nosotros los elaboramos a partir de soya o de jarabes y no con miel de apis o con miel de otras especies, porque creemos que puede haber un tema de cruce de enfermedades ahí y que todavía no está claro, ¿sí? A nivel de plagas, sí está identificada una mosca pues que le causa mucho daño a las abejas y hay una abeja que es como parásita que ataca a otras abejas, sí, pero a nivel de enfermedades como tal,
no hay como un registro todavía en el mundo, digamos, de enfermedades fuertes asociadas a estas abejas. Perfecto. ¿Cómo es el ciclo de reproducción? ¿Sí? Eh, ¿En cuánto nace lo que tú llamas princesa? ¿Cuánto nacen las abejas? ¿Cuánto viven las exploradoras? ¿Y tienen distintos ciclos? En Apis sabemos que los primeros días se quedan cuidando el nido, después la larva, después pasan a estar adentro del nido y después están en la piquera, terminan después volando. ¿Cómo serían las meliponas? digamos que las castas son las mismas, o sea, hay una reina, unos zánganos y unas obreras. En eso, digamos, es idéntico. En cuanto a los tiempos, pues fíjate que varía, pues como hay tantas especies, varía, ¿sí? Y no en todas se sabe. Por ejemplo, en Angelita para producción, para una reina se puede demorar 42, 43 días sí, desde que se coloca el huevo hasta que sale. Eh, Son más demoradas comparativamente con Angelita, las que se conocen, porque vuelvo y digo, en muchas no se conoce, o sea, muchas de estas abejas se conoce solo el nombre, pero no se conocen sus hábitos. En cuanto a las labores, en eso también se parecen a Apis mellifera. Las abejas jóvenes realizan labores domésticas, llamémoslo así, de arreglar la casa. De hecho, en los primeros días no vuelan, no saben volar, y después, digamos que ya en sus últimos etapas, ya más viejas, llamémoslo así, ya es que salen a pecorear, en eso, digamos, se parecen. Se estima que las abejas también, una obrera, pues puede estar viviendo alrededor de un mes, de 45 días, pero eso varía de la especie y pues como le decía, no se conoce mucho. Una diferencia notable es los zánganos. Digamos que los zánganos en Apis mellifera son muy indefensos. Pues todos sabemos que si ellos rápidamente, o sea, se sacan de una colmena y rápidamente no vuelven, se mueren. En este caso, los zánganos se van y viven solos. O sea, ellos son capaces de sobrevivir, o sea, como dos terceras partes de su vida viven solos y simplemente aparecen en los momentos donde donde se va a hacer la cúpula de la reina, donde va a haber el vuelo nupcial. Y se conoce muy poco de qué pasa, o sea, nadie se ha puesto como a seguirlos para saber cómo es que sobreviven, si es que, o sea, no se sabe mucho, pero es una diferencia notable en comportamiento.